¿Cómo están, hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos? Les saluda nuevamente el hermano Miguel y estamos aquí nuevamente para compartir la palabra de Dios a través de una pequeña exhortación que en este día le hemos titulado Valora lo que Dios te ha dado. Ahora que estamos viviendo en esta pandemia global, estamos aprendiendo a valorar el poder tener el privilegio de estar con nuestros seres queridos. Esta pandemia está permitiendo que nosotros podamos compartir más tiempo. A algunos le está dando el tiempo de poder solucionar cosas que estaban pendientes. Querramos o no querramos, estamos más juntos en nuestras casas en algunos casos. Y también tenemos oportunidad de hacer muchas cosas. Y quizás en muchos o en algunos casos también el poder conocerse mejor. Yo les puedo comentar que ahora que estamos en esta especie de contacto restringido que tenemos, nos estamos dando cuenta que debemos de valorar lo que tenemos. Les hablé de la familia, pero también les hablo de las amistades. Les hablo de nuestros hermanos de la iglesia. Así es que les hago ese llamado de atención. Ya es tiempo, hermanos, que valores lo que tienes. Valora tu vida, valora la vida de tu familia. Valora a tus hermanos en Cristo. Valora a la gente que te rodea. Se nos hace tan cotidiano todo lo que hacemos y tener a la gente a nuestro alrededor se nos hace tan cotidiano que no lo valoramos. Tenemos a nuestra familia cerca, no la valoramos. Tenemos a un amigo que es fiel, no lo valoramos. Tenemos hermanos en Cristo que nos aman de verdad y no lo valoramos. ¿Qué estamos esperando, hermanos? Como les dije en el video anterior, quizás Dios nos está jalando la oreja o nos está abriendo más los ojos para poder darnos cuenta que tenemos que valorar. Valora lo que Dios te ha dado. Tenemos que tener cuidado de la gente que nos rodea, hermanos. Tenemos que entender que todo lo que hagamos afecta a la gente que nos rodea. Todo, absolutamente. Y lamentablemente, habemos muchos que pensamos y decimos que es nuestra vida, que nosotros podemos hacer con nuestra vida lo que querramos y que eso no va a afectar al resto. Y te lo digo con toda seguridad, eso no funciona. Todo lo que hagas va a afectar a las personas que amas, a las personas que están cerca de ti, a las personas a las que tú tienes influencia, a las personas que te aman. No seamos egoístas. No hagamos las cosas porque a nosotros nos parece. Sepamos valorar lo que Dios nos ha dado. Valora, nuevamente te digo, a la gente que te rodea. Te pido por favor, en el nombre de Jesús, ten cuidado con lo que haces. Hermano, hermana, si eres padre, cuida lo que haces porque eso afecta a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus hijas. Si tienes un ministerio, cuida lo que estás haciendo. Valora lo que Dios te ha dado. Porque todo lo que tú hagas afecta a los demás. Y cuando digo todo, es todo. Tenemos que aprender y entender que debemos cuidar nuestro testimonio. Es muy importante cuidar nuestro testimonio. Dios te permite crecer, Dios te bendice
pero eso es también para bendecir a otros, para que la gente se pueda dar cuenta del poder de Dios en tu vida. Pero tú tienes que cuidar tu testimonio, hermano. Tienes que cuidarlo. Tenemos que entender que como cristianos estamos llamados a bendecir en todo tiempo. No 1 hora al día, no 2 horas al día, no un día a la semana. Todo el tiempo estás llamado a bendecir. Y para poder bendecir tienes que tener un buen testimonio. Y para tener un buen testimonio tienes que tener comunión con el Señor. Y para tener comunión con el Señor tienes que leer la palabra. Esta palabra, la palabra de Dios. Léela, hermano. Cuando tú abres la palabra de Dios, la Biblia, es como si tuvieras a Dios frente a ti. Él te está hablando. Cada una de estas palabras que están acá fueron dichas por el Señor. Y fueron muchas veces escritas por gente que fue iluminada por el Espíritu Santo para poder escribir estas palabras. Esto no es lenguaje de hombre, este es Dios hablando tu vida. Ten cuidado con lo que haces, cuida tu testimonio. Que tus acciones, que mis acciones, que nuestras acciones puedan reflejar el amor de Cristo en nosotros para poder bendecir a otros. Eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. Que los que nos ven, las personas que no conocen del Señor, puedan conocer de Cristo a través de nosotros. Que puedan ver a Cristo en nosotros. No mirar al hermano Miguel, no mirar al hermano fulano, ni a la hermana fulana. No. Que puedan ver en cada uno de estos hermanos, cada una de las personas que siguen al Señor, porque puedan ver a Cristo. Y eso que haga un cambio en su vida. Te invoco a que valores tu vida. Aléjate del pecado, hermano, hermana. Si tienes un pecado pendiente delante de Dios, humíllate. Humíllate ante Él. Y tenemos un Dios tan bueno, tan misericordioso, que Él no va a tener problema en perdonarte, en limpiarte de eso. Pero ya suelta eso. Sácate esa mochila pesada que tienes ahí. Ponlo a los pies del Señor. Y vas a ver cuánta paz vas a tener. Haz lo correcto. Valora lo que Dios te ha dado. Tenemos que entender, hermanos, que ahora estamos y mañana quizás ya no estamos. Le tenemos tanto miedo a esto que está ocurriendo con la pandemia del coronavirus, que dicen que es súper infeccioso. Tomamos nuestras medidas, nos cuidamos, pero no entendemos que el pecado es más mortal. Hagamos nuestra parte, hermanos. Asumamos nuestro rol. Cada uno de nosotros tenemos un rol. Seamos hombres, seamos mujeres, seamos padre, seamos madre, y también los hijos, los adolescentes, los jóvenes. Y te voy a mencionar algunas de las cosas que nosotros debemos asumir nuestro rol. Por ejemplo, empezamos con los hombres. Hombres, asumamos nuestro rol de sacerdotes del hogar. ¿Por qué les digo esto? Porque nos estamos dando cuenta que con el correr del tiempo, conforme van pasando las generaciones, eso se está perdiendo. En los hogares manda todo el mundo. No respetan la figura del padre, que bíblicamente es el llamado a ser la cabeza del hogar, de ser el sacerdote del hogar. Hermano, asume tu liderazgo. Asume la responsabilidad de guiar espiritualmente a tu familia. Asume la responsabilidad
de tú ser el que ora por tu familia. Varón, te estoy hablando a ti. Ora por tu esposa. Esa responsabilidad es tuya. La responsabilidad de orar por tus hijos o hijas es tuya. La responsabilidad de leer y aprender la palabra de Dios es tuya. No es de tu esposa, no es de tus hijos, es tuya. Tú tienes que ser el primer instrumento de bendición para tu familia. Y lamentablemente no lo estamos haciendo, hermano. Y es muy triste. Si lo estás escuchando realmente con oídos espirituales, te vas a dar cuenta que Dios te está hablando. No te está hablando el hermano Miguel. Dios te está hablando. Dios te está diciendo, hijo, asume tu responsabilidad. Asume el rol que yo te he dado. No te estoy diciendo que seas machista y que lo que yo digo se hace en esta casa. No, tenemos que guiar con el ejemplo. Tienes que buscar tu santidad. Tienes que hacer todo lo que tú necesites hacer. Vuelvo y repito, ora por tu familia. Dale un buen ejemplo a tus hijos, a tus hijas. La responsabilidad es tuya, varón. Tú tienes que dar el buen ejemplo. Mujeres, esposas, la palabra de Dios dice que ustedes son ayuda idónea de sus maridos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Sean la ayuda idónea de sus maridos. Ayúdenlos a guiar por el camino del bien a sus hijos, a sus hijas. Ayúdenlos a construir un hogar sólido. ¿Cómo se construye un hogar sólido, hermano Miguel? Afrontando las situaciones y afrontándolas juntos. Apoya a tu marido, apoya a tu esposo. No trates de quitarle ese rol, que lamentablemente eso se está viendo mucho en nuestra sociedad hoy en día. Tú asume tu rol es de ayuda idónea. El marido tu esposo es el sacerdote del hogar. Ayúdalo a construir un hogar. Entre los dos construyen un hogar. Hermano Miguel, cuando usted dice que vamos a construir el hogar, también tenemos que ponernos a pensar que hay situaciones difíciles. Sí, hermana, hay situaciones difíciles. Si te preguntas si van a haber discusiones, sí van a haber discusiones. Si van a haber desacuerdos, sí van a haber desacuerdos. Si van a haber problemas, sí, la respuesta es sí van a haber problemas. Pero ¿sabes qué? Le servimos a un Dios que es mucho más grande que todos esos problemas. Y cuando ponemos a Dios en el medio de nuestro matrimonio, todas las cosas se hacen más fáciles. Y Él se encarga de sanar heridas, de sanar situaciones. Y créeme, hermana, te lo digo con toda autoridad. Y te lo digo para bendecirte. Porque yo he podido vivir eso. Y sé que la mano de Dios es poderosa. Yo te invito a que seas la ayuda idónea de tu esposo. Cuando ponemos a Dios primero, Él se encarga de sanar todas las heridas. Él te agarra, te acurruca, te limpia tus heridas, luego las cura y luego te lleva a otro nivel. Y luego te llevará a otro nivel. Pero tenemos que hacer nuestro papel. Hablamos ya de los hombres, de los esposos, hablamos ya de las mujeres, las esposas, y ahora nos toca hablar de los hijos también. Y tú, mujer, tú, varón, si es que tus hijos no están viendo este video, te invito a que los traigas a tu lado y que los hagas escuchar este video, porque también tiene que ser de bendición para ellos, en el nombre de Jesús. Vamos a hablar de los hijos. Hijos,
Me dirijo a ustedes, hijos, adolescentes, niños. Porque si estás viendo este video y eres un niño que puede entender, y eres un adolescente que entiende, eres un joven adulto que entiende, sean obedientes con sus padres. Respeten la autoridad de sus padres. Hermano Miguel, ¿y por qué nos dice eso? Porque es otra de las cosas que se están perdiendo en la actualidad. Les comentaba cuando hablaba de los hombres que hay hombres que pierden su autoridad en el hogar, no son sacerdotes de su hogar, no lideran su hogar. Y los hijos muchas veces sacan provecho de eso. No respetan al papá, no respetan su autoridad. Y si no lo respetan, menos lo van a obedecer. En la casa se hace lo que dicen los hijos. No, hijos. No es así. Ustedes están llamados a ser obedientes, a respetar la autoridad. Si ustedes no respetan a sus padres que los pueden ver, menos van a respetar a Dios. Y si me dicen que respetan a Dios, perdónenme que se los diga tan de frente, pero son mentirosos. Y se los voy a respaldar con la palabra. Vayamos a Primera de Juan, Primera de Juan capítulo 4, versículo 20. Y la palabra dice así, con respecto a lo que les estoy diciendo. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Acá cuando la palabra dice hermano, está hablando de tu prójimo, el próximo. Si no respetas a tu padre que lo tienes ahí, no me vas a decir que respetas a Dios, hermano, joven, hijo. Y te lo digo con amor. Y la palabra de Dios continúa diciendo, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? No te lo está diciendo el hermano Miguel, te lo está diciendo la palabra de Dios. Y nuevamente te repito el versículo, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Te lo está diciendo la palabra de Dios. Hijos, aprendan a respetar a sus padres. Cuando ustedes respetan a sus padres, eso quiere decir que tienen temor de Dios. Y si ustedes tienen temor de Dios y respetan la autoridad y son obedientes con sus padres, se les va a hacer más fácil avanzar en esta sociedad. Esta sociedad está llena de reglas. Tienes que respetar la autoridad. Se te va a hacer mucho más fácil. Tenemos que tener temor de Dios, pero no un temor de miedo. No, un temor del poder que tiene el Señor. Ser sumiso ante el Señor. Reconocerlo como nuestro amo, como nuestro Señor. Eso es lo que significa Señor. Él es nuestro amo. Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Reconócelo como tu Rey, como tu Señor. Otra cosa que les aconsejo a los muchachos. Escuchen los consejos de sus padres. Cuando una persona mayor, cuando tus padres te den un consejo, hijo, hija, no es para tu mal, es para tu bien. ¿Y sabes por qué lo hacen? Lo hacen porque te aman. No lo hacen por molestarte, no lo hacen por fastidiarte la vida, no lo hacen porque ellos quieren que tú seas como ellos te lo dicen. No, te lo dicen porque te aman. Porque por eso te ponen disciplina. Y vamos a leer Hebreos capítulo 12, del 6 al 7. Hebreos capítulo 12, el 6 al 7 dice, porque el Señor al que ama, disciplina,
Acá lo tengo. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Si tus padres te disciplinan, si tus padres te aconsejan, es porque te aman, hermano. Salmo 128:1. Acá lo tengo marcado. Cuando les hablaba del temor a Jehová, dice el Salmo 128:1, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Hijo, hija, recuerda que en el futuro, tú joven, tú jovencita, algún día vas a ser padre, algún día vas a ser madre. Y vas a entender mejor lo que te estamos diciendo. Espero que haya sido de bendición todas estas palabras que hemos compartido con ustedes. Los exhorto a que puedan chequear los versículos y que nos podamos ver en una próxima oportunidad, en un próximo video. Los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.